Bueno, ok. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los postoperatorios de cirugía estética, evidentemente, siendo nuestra área, ¿verdad? En la clase anterior justamente estuve hablando con las compañeras y el compañero y estuvimos mencionando las falencias que hubo en el examen del módulo anterior con relación a los tratamientos postquirúrgicos que se realizan en el área de estética. No obstante, nosotros tuvimos nuestra clase presencial, también tuvimos clases teóricas en base a eso, pero vamos a reforzar un poquito el día de hoy y la próxima clase también lo que respecta justamente a los tratamientos ya destinados a las cirugías estéticas que se realizan los o las pacientes. Eh, Como mencioné yo en la clase anterior, hubo falencias en cuanto a las fases postoperatorias o a las fases de evolución postoperatoria. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos cuáles son los estadios o las fases evolutivas postoperatorias. No sabemos cuándo es un postoperatorio inmediato, cuándo es un postoperatorio mediato y cuándo es un postoperatorio tardío. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy para que tengan una mejor noción de en qué momento aplicar tal o cual tratamiento. Me estuve fijando justamente en el examen del módulo anterior, en el examen final, que había ítems donde mencionaba, específicamente mencionaba que era un postoperatorio inmediato y era un postoperatorio tardío, creo. Ya no recuerdo el segundo, pero uno de ellos era el inmediato. Y yo había mencionado en la clase presencial cuando estuvimos realizando justamente cuando le empapelamos allí con simulando un curetaje, les estuve mencionando, ¿verdad? Que en el postquirúrgico inmediato solamente se hace drenaje manual a no ser que el cirujano ya indique ultrasonido, pero que no obstante, en el caso de utilizar ultrasonido, jamás se pasa el ultrasonido sobre la herida, porque esa herida es nueva todavía. Eso estuvimos mencionando y no obstante, igual se equivocaron en ese ítem. Bueno, y ahora vamos a ir viendo fisiológicamente qué es lo que pasa en cada fase. Cualquier consulta que tengan me van preguntando, ¿está bien? El postoperatorio en estética o post cirugía estética es el periodo de tiempo y el conjunto de cuidados y tratamientos que siguen inmediatamente a una intervención quirúrgica con fines de mejora o modificación estética. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de un postoperatorio en estética, estamos hablando de un periodo de tiempo en donde se realizan ciertos cuidados a esa zona, evidentemente la zona modificada, por decirlo así, o trabajada, ¿para qué? Para justamente recuperar al paciente o ver incluso los resultados de manera más rápida, hablando mal y pronto. Cuando dice que son tratamientos y cuidados inmediatos, eso quiere decir que, qué sé yo, Gise se operó qué sé yo, se operó el miércoles y Gise en teoría el sábado ya puede iniciar su postquirúrgico. No, evidentemente, iniciando, qué sé yo, dentro de un mes o 2 meses porque no le dio el cuero, porque pagó, era cara luego la cirugía, entonces dentro de un mes nomás me voy a hacer mi postquirúrgico. No es así. Entonces, a eso se refiere cuando menciona que son protocolos de tratamientos que se realizan a modo de cuidar
y tratar las secuelas que deja esa cirugía, independientemente a que sea para mejorar algo o para modificar algo. Evidentemente, cuando menciona que es para mejorar algo, estamos hablando, por ejemplo, de una liposucción. Y cuando hablamos de modificar algo, por ejemplo, estamos hablando de implantes mamarios o la lipotransferencia, ¿verdad? Se extrae tejido adiposo de ciertas zonas y se coloca o se aplica en la zona glútea más o menos para ir moldeando el glúteo. Entonces, esas son las dos finalidades o los dos objetivos principales de toda cirugía estética. El objetivo principal, vuelvo a mencionar, es hacer del tratamiento postquirúrgico, habla. Su objetivo principal es asegurar una recuperación óptima, minimizar las complicaciones como la inflamación, los hematomas o seromas, acelerar la cicatrización y potenciar y mantener los resultados finales de la cirugía. Entonces, ese es nuestro objetivo. Ahí es en donde entramos nosotros, ya sea las fisioterapeutas estéticas o los esteticistas que estén preparados para realizar este tipo de técnicas. Así como dije yo en la clase anterior, en el instituto, justamente cuando estábamos trabajando, no cualquier esteticista puede realizar un postquirúrgico, un tratamiento postquirúrgico. Hay otra vez ciertas capacitaciones que tienen que hacer para reforzar esto que están dando ahora, para poder realizar esa técnica, las técnicas. No cualquiera debería de hacer, ¿verdad? Porque justamente como mencioné, hay clínicas en donde tipo le contratan a una fisio, pero la fisio no da abasto con las 40 pacientes que hay. Entonces, esa fisio se encarga de mostrarle, entre comillas, cómo se hace un tratamiento postquirúrgico, pero no les habla justamente de estas fases, de en qué momento usar radiofrecuencia, por qué no utilizar electroestimulación en una fase inmediata, o cuáles son las consecuencias de utilizar una radiofrecuencia en un postquirúrgico inmediato. Entonces, eso evidentemente no se nos enseña ya estando en el campo laboral. Entonces, es ahí en donde voy de que todo esteticista tiene que capacitarse otra vez o reforzar sus conocimientos en base a esto que están desarrollando para poder trabajar adecuadamente en el área. Bueno, la estética postquirúrgica, tratamientos y técnicas. La estética postquirúrgica, entonces, es una terapia complementaria siempre indicada y supervisada por el cirujano, que busca reducir el tiempo de recuperación, aliviar las molestias y optimizar el resultado estético. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si viene, qué sé yo, viene Lidia se manda a hacer, se manda a colocar los implantes mamarios y su médico, y ella le dice, como ella es esteticista y ella sabe que es conveniente realizarse un postquirúrgico, un tratamiento postquirúrgico, le pregunta al cirujano si es conveniente realizarse un tratamiento postquirúrgico en la zona de las mamas, evidentemente, y el médico le dice que no. Pero no obstante, Lidia a toda costa quiere hacerse, entonces se va junto a Gise para que Gise le haga su postquirúrgico. ¿Qué es lo que corresponde en ese caso? ¿Le tiene que hacer Gise su postquirúrgico o no le tiene que hacer su postquirúrgico? ¿Qué dicen ustedes? Que no. 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 Por más que yo como esteticista sepa que va a mejorar, que se va a recuperar más rápido mi paciente, que le va a aliviar esas molestias, que ese edema va a ayudar a reabsorberse más rápido, que incluso la cicatriz se va a curar más rápido.
yo no puedo ir en contra de lo que indica el cirujano. ¿Por qué? Porque la primera culpable de lo que pueda acontecer con esa paciente vamos a ser nosotras. Entonces, siempre lávense las manos ustedes justamente con una indicación médica. Muy pocos son los cirujanos que envían una indicación que indican, qué sé yo, tratamiento postquirúrgico, estético para fulana de tal, postoperada de tal o cual cosa. Muy pocos son los cirujanos que se manejan de ese modo, no como en el área de fisioterapia, por ejemplo, que sí o sí nosotros tenemos que también, por más que nosotros seamos idóneos en poder evaluarle al paciente para poder realizarle algún tratamiento, porque para eso también existen las evaluaciones kinésicas. No obstante, con una indicación traumatológica yo debería de trabajar, ¿verdad? Independientemente de lo que el traumatólogo me diga en su indicación, yo tengo que volver a evaluarle a mi paciente para poder trabajar con el paciente. Sin embargo, eso no pasa en el área de estética. Entonces, evidentemente vienen las pacientes ya mencionando, mi cirujano dice que me haga tantas sesiones de drenaje, ¿verdad? Hay veces que vienen con mucha convicción y tampoco es como que nos van a joder con eso, pero no obstante es conveniente sugerirle al paciente que le pida un informe al cirujano para que nos traiga a nosotros. En este caso, es más fácil cuando la paciente ya se estuvo realizando un tratamiento previo, prequirúrgico. Entonces ahí nosotros ya les vamos dando indicaciones al paciente para que ya le vaya comentando al cirujano, ¿verdad? En la clínica en donde yo me voy a realizar mi tratamiento postquirúrgico, o en donde yo me estoy realizando mi tratamiento prequirúrgico, me piden un informe tuyo o suyo, doctor, para poder proceder a los tratamientos postquirúrgicos, y qué sé yo, y así, ¿verdad? Entonces, usualmente es más fácil así, pero muy pocas son las pacientes que se hacen un tratamiento prequirúrgico. Entonces, no obstante, es conveniente sugerirle eso al paciente, e incluso un mensaje que envíe el médico o qué sé yo, una foto por lo menos, y evidentemente que les pase la foto, si es que no se va a ir hasta el consultorio a través del doctor, entonces por mensaje por lo menos que les mande una foto de una indicación y eso ya nos sirve también a nosotros. Pero como siempre les digo, tiene que ser indicado y supervisado por el cirujano. Nosotros vamos a estar latentes allí, porque el cirujano otra vez va a ser el que evalúe mi trabajo. Entonces, vamos a estar trabajando de ese modo. Es un tratamiento otra vez multidisciplinario, por decirlo así, porque también en teoría está ahí en medio un nutricionista también, que es lo que corresponde. Pero del dicho al hecho, evidentemente estamos en Paraguay, ¿verdad? Hay ocasiones en las que las pacientes se operaron, se hicieron una lipo y vienen a hacerse su postquirúrgico y le preguntas, ¿y te estás cuidando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué sé yo? Y suponiendo nosotras que va a estar con lechuguita y proteínas, qué sé yo, viene y te dice, me comí un tallarín con mandioca, ¿verdad? Y usualmente son así. Entonces, siempre lo ideal es que Ellos también, creen firmemente que el doctor le cambió su metabolismo, su organismo, su estómago, su riñón, su corazón, todo ya se cambió con la cirugía. pero no el cerebro, lastimosamente. Y es complicado trabajar con ese tipo de pacientes. Bueno, el drenaje linfático manual es la técnica más importante. Es una técnica suave, rítmico y lento, realizado por un fisioterapeuta o un esteticista especializado y se enfoca en el sistema linfático, evidentemente. El propósito de esta técnica es reducir el edema, que es la hinchazón, mueve el exceso de líquido, que es la linfa,
acumulado por el trauma quirúrgico hacia los ganglios linfáticos para su eliminación. Nosotros ya habíamos hablado de este tema. Yo les voy a preguntar ahora. En el caso de una abdominoplastía, mi paciente tiene una cicatriz de cresta a cresta, bien ancha, así como cuando le hicimos el curetaje a Gis en la simulación en el módulo anterior. Si yo le voy a drenar a mi paciente la zona abdominal, ¿dreno hacia la zona inguinal o hacia la zona axilar? Hacia la zona axilar. Excelente. ¿Por qué hacia la zona axilar? Porque debajo de la herida no se puede drenar hacia la ingle. Entonces tiene que ir subiendo todo por la zona de las axilas. O Excelente. el sistema de Peck. Exactamente. Hacia la cisterna de Peckett o hacia las axilas usualmente. Porque bueno, háganse la idea de que si está hablando mal y pronto, se le cortó de cresta a cresta todo ese tejido, se le quitó exceso de piel. Evidentemente, todos esos vasos que están en esa zona todavía no van a estar cicatrizando y evidentemente va a haber tubos sueltos, hablando mal y pronto, canales sueltos, hablando mal y pronto. Entonces, evidentemente, yo no voy a poder drenar por encima de la herida. Siempre tengo que drenar hacia arriba, ¿verdad? Otra es la historia, si en la zona también del pubis, la zona del el monte de Venus, en este caso, ahí usualmente también se acumula edema. Eso sí, yo puedo drenar hacia la zona inguinal. Entonces voy drenando a los lados, ¿verdad? Que es lo ideal también. Hace poco, justamente, estaba teniendo una paciente posquirúrgica también, y a modo de chusmear le estaba preguntando que cómo le hacían su posquirúrgico, porque ahora ella está en la fase tardía ya. O sea que ya le dieron de alta, después van a ir diferenciando ustedes esas fases. Pero no obstante, esta paciente ya está en una etapa tardía, entonces le pregunto, ¿verdad? Las primeras dos fases se realizó su drenaje con otras dos personas y me comenta, ¿verdad? Que al realizarle su drenaje le drenaba hacia abajo. Entonces, ella me dice, mi zona íntima, ese era el término que usó, mi zona íntima estaba como un sapo, estaba muy inflamado, me dice. Y eso no es porque le drenaran hacia abajo. En teoría suele ocurrir eso, pero siempre el drenaje se realiza hacia la zona axilar cuando hay una herida así de grande. En el caso de una lipo, por ejemplo, ahí no pasa nada. Ahí se puede drenar hacia la zona inguinal y también hacia la zona axilar si les parece más cómodo. Solamente en el caso de una dermolipectomía o una abdominoplastía se hace ese tipo de técnica solamente hacia la zona axilar. Otro propósito de nuestro drenaje manual linfático es que acelera la eliminación de toxinas y restos. Ayuda a limpiar el área de células dañadas, anestesia y restos de medicación. Suele ocurrir que hay pacientes que se quedan con esa sensación de anestesia, ¿verdad? No sienten ciertas partes del abdomen posterior a su cirugía y eso incluso puede ser gradual. Tarda un poco más en algunas más que en otras, pero es normal después de una cirugía así de invasiva. Efecto analgésico, alivia el dolor causado por la presión del edema. Usualmente en la primera sesión posquirúrgica, la paciente ya se va a ir menos hinchada. Va a sentir muchísimo alivio después de su primera sesión. Y al paso de las siguientes sesiones, con más razón. Previene la fibrosis
Su aplicación temprana ayuda a que el tejido sane de forma más suave. En algunos casos sí y en algunos casos no. Usualmente, por más temprano que se haya realizado su drenaje, no obstante, suele ocurrir que de repente empieza a fibrosarse ciertas zonas de los tejidos. Es algo normal también después de este tipo de procedimientos, pero justamente hay una foto que les voy a mostrar después, dependiendo siempre de cómo se manifiesta. Evidentemente, con esa foto que les voy a mostrar, de ese modo ya no es normal tampoco. O una de dos, o están realizando mal la técnica, o no están presionando como tienen que presionar, o no están conduciendo bien, o también de última puede ser algo propio del cuerpo de la paciente. Tiene esa tendencia a esa fibrosis, ¿verdad? Esa acumulación entonces de colágeno en el tejido. Puede ocurrir también eso. Un ratito. Ok. Se ve muy oscura, parece ahí, ¿verdad? Ahí. Bueno. Y esta es la imagen que les estaba mencionando. Tratamiento de la fibrosis y endurecimiento. La fibrosis es un endurecimiento del tejido subcutáneo y es una respuesta normal a la cirugía, especialmente en liposucciones y abdominoplastías. Su tratamiento es crucial. Aquí pueden observar cómo está fibrosado. Parece una celulitis pero invertida. Usualmente las celulitis tienen pocitos y en este caso es más, no son pocitos, sino que hay prominencias en el tejido. Sobresale del tejido esta fibrosis, ¿verdad? Este tejido de este modo se observa. Y en teoría tiene que estar así. Después se queda así, después de un buen tratamiento ya combatiendo esta fibrosis. Evidentemente, cuando es nueva, por decirlo así, es mucho mejor el resultado posterior al tratamiento de la fibrosis. Sin embargo, cuando ya viene tu paciente después de 10 años de haberse hecho su lipo y se quedó con la fibrosis, tampoco podemos hacer maravillas. Difícilmente vamos a lograr una mejora así al 100%, pero sí podríamos lograr hasta un 35% una mejoría. Más que eso ya va a ser complicado, dadas las circunstancias, dado el tiempo ya de evolución. La técnica que usualmente se utiliza para un tratamiento de la fibrosis, en este caso, es un masaje desfibrosante, cuya función es la de justamente un masaje más profundo que el drenaje manual linfático, orientado a romper las adherencias y nódulos de colágeno desorganizado que causan el endurecimiento. Esta técnica se puede aplicar generalmente a partir de la tercera o cuarta semana después del postquirúrgico. No podemos hacer esto en la fase inmediata, por ejemplo. 3 a 4 semanas después de que se operó, recién le podemos hacer un poco más fuerte su drenaje para poder romper esas adherencias. Tiene también su técnica, así que les voy a estar mostrando en la próxima clase también cómo romper esos nódulos fibrosados. Se puede utilizar también un ultrasonido terapéutico. Esta emite ondas sonoras de alta frecuencia que generan calor y vibración a nivel celular. En este caso, yo siempre les menciono que el ultrasonido de 3 MHz es el que se utiliza en estética
porque justamente los objetivos de utilizar el ultrasonido 3 MHz es calentar el tejido, pero no a mucha profundidad. El ultrasonido de 1 MHz es el que se utiliza en fisioterapia y abarca hasta la zona muscular y demás. Sin embargo, el de 3 MHz solamente trabaja a nivel de la dermis a lo mucho. Entonces, y ni siquiera creo que llega hasta la zona hipodérmica. O en el caso de que llegue, no es a tanta profundidad tampoco. Pero en este caso, como el tejido está fibrosado, sí se puede utilizar el de 1 MHz, pero con una frecuencia muy, muy baja, de 0.5 a 0.8 como máximo, se puede utilizar. Eso en el caso de que tenga para graduar, para dosificar el equipo, porque hay equipos que ya vienen ya dosificados. En ese caso, así como el que tenemos en el instituto, por ejemplo, ya viene todo programado, qué sé yo, edema para, ultrasonido para edema de tal o cual cosa, y ese le dan enter a eso y ya empieza a trabajar. En ese caso, si el equipo es así, entonces vamos a usar nomás el de 3 MHz para evitar complicaciones. ¿Por qué? Porque el ultrasonido lo que hace es calentar el tejido. Entonces, cuanto más alta sea la potencia de ese equipo, mayor va a ser el calor que va a estar emitiendo. Entonces, puede ser contraproducente en este tipo de tratamientos postquirúrgicos. Y dependiendo siempre de la fase, evidentemente. No obstante, por eso es que tampoco el ultrasonido pueden pasar sobre una herida, porque sabemos que el calor que hace una vasodilatación en el tejido, y esa vasodilatación va a hacer que evidentemente no pueda cicatrizar correctamente también esa herida cuando es muy nueva. Pasado cierto periodo de tiempo, sí podemos utilizarlo para mejorar esa herida, esa cicatriz, pero no en estadios iniciales. Hablando mal y pronto, vamos a humedecer nuevamente la cicatriz o la herida, y entonces puede llegar a infectarse la herida. Emite ondas, como mencioné, emite ondas de alta frecuencia que generan calor y vibración a nivel celular. Acelera la reabsorción de hematomas y ayuda a ablandar las áreas de fibrosis para que el masaje sea más efectivo. ¿Cuál creen ustedes que van a aplicar primero? ¿El ultrasonido o el masaje en este caso? En una fibrosis. Y el ultrasonido, profe. El ultrasonido es lo ideal. Primero aplicamos el ultrasonido para que, hablando mal y pronto, empiece a generar ya calor y esa vibración a nivel celular. Posterior a eso, como menciona acá, para que empecemos a desbridar con la técnica, con el drenaje o el masaje, para ir desbridando justamente adherencias o nódulos que haya por la fibrosis. Bueno. La radiofrecuencia también se utiliza en el caso de justamente una fibrosis, porque calienta el tejido en profundidad sin quemar la piel para estimular la producción de colágeno sano. Porque la fibrosis en teoría es por justamente una acumulación de colágeno que hace que justamente vaya, hablando mal y pronto, cicatrizando por dentro y es de manera más desorganizada. O sea, entonces hay un acúmulo de colágeno debajo del tejido y eso es lo que hace, no permite que ese tejido se ablande, sino que se quedan en forma de nódulos. Entonces, nosotros con la radiofrecuencia lo que hacemos es calentar ese tejido a profundidad para estimular un colágeno sano en este caso, y eso va a hacer también que vaya mejorando la circulación en el tejido y justamente para ir ablandando esa fibrosis, ese tejido fibrosado. Es muy útil para mejorar la retracción de la piel
y la calidad de la cicatriz. Evidentemente, tiene su estadio también. No se puede aplicar de forma inmediata. De hecho, que la fibrosis se va a ir presentando a partir de la tercera semana más o menos, a cuarta semana más o menos, después de haberse operado. Así que de manera inmediata no se va luego a poder utilizar la radiofrecuencia principalmente. Bueno. En menos de un minuto se va a cortar la clase, así que voy a leer rapidito esta parte para poder volver a conectarnos inmediatamente, ¿está bien? Así terminamos tempranito. Tratamiento de las cicatrices. Una vez que la herida cerrada, sin costras, sin puntos, comienza el cuidado estético de la cicatriz. ¿Qué quiere decir sin costras y sin puntos? Usualmente una herida empieza a presentar justamente como tejido más duro que sobresale de la herida. Y esas se llaman costras, ¿verdad? Es como escamitas. Evidentemente ese no se pela. Se tiene que caer por sí solo al realizarse la curación y demás, pero eso no se retira, no le van a sacar ustedes eso al paciente, ¿verdad? Y acá menciona que vamos a tratar también nosotros la